Venían muchos pensamientos a mi corazón y quisiera que pudiéramos juntos trabajar en esto. Quisiera que pudiéramos entender algunas cosas tan importantes en nuestras vidas. Y ante todo, hermano, creo que cuando nosotros nos sentamos aquí, lo primero que sucede es que empezamos a escuchar, empezamos a oír. Amén. Y el oído es una de las puertas más extraordinarias que nuestro cuerpo tiene para poder percibir el mundo externo. Amén. De hecho, cuando vemos nosotros al Señor Jesús, dice la Escritura que Él vino para dar vista a los ciegos y para hacer que el sordo escuchara. Entonces, empezamos a ver la relación que tiene el enviar o el haber sido enviado el Señor Jesús con respecto a lo natural, a lo nuestro, y en este caso los sentidos. Usted sabe que todos nuestros sentidos obviamente son los que nos permiten a nosotros, como le decía hace un momento, percibir el mundo espiritual. Pero hay ciertas partes, y aunque todos son importantes, pero hay ciertas cosas tan, dijera yo, tan necesarias en nuestra vida de tener, ¿verdad? Digamos, una persona que tiene vista y luego la pierde por alguna situación, ¿verdad? Algún accidente, alguna cosa, realmente es algo bien difícil, ¿verdad? No es tan fácil estar sin vista después de haberla tenido. Pero también aquella persona que va perdiendo su oído, pues tal vez por trabajo, por alguna situación también que sucedió, y pierde su oído después de haber oído, es también muy, muy difícil. Y digo esto porque precisamente el apóstol Pablo habla y dice que nosotros debemos de tener bien apercibidos los sentidos. Cuando se dice, temo pues que como la serpiente, dice, engañó a Eva en el principio, engañó sus sentidos, así también ahora otra vez venga de nuevo el enemigo a querer engañar los sentidos. Yo empecé a investigar y me doy cuenta que de lo que habla no es de estos sentidos que nosotros vemos, el gusto, el tacto, el olfato, etcétera, pero la relación es la mente. Y es obvio que nuestra mente es la que dirige todas las demás cosas. Amén. La percepción de lo externo viene a través de una función mental, ¿verdad? Entonces, se aperciben nuestros sentidos físicos a través de lo que nuestra mente logra capturar o entender del entorno en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, llego a una parte de las Escrituras que ya me habla de los sentidos como tales, ¿verdad? Los sentidos físicos. Y entonces es ahí donde yo quiero que empecemos, porque necesitamos desarrollar la capacidad de oír. Yo sé que alguno podría decir, pero yo oigo. Pregúntenle al que tiene al lado suyo si oye. ¿Usted oye? Pregúntenle. ¿Sí? ¿Usted oye? Sí. Si no oyera no me respondería, o sea que sí oye. Pero la pregunta es, ¿de qué manera es que debemos de oír? Porque entonces nosotros podemos percibir las cosas, las cosas materiales o este mundo terreno a través de lo que oímos aquí, en este sentido, en el sentido del oído. Pero cuando la Escritura nos habla a nosotros de que debemos desarrollar el sentido del oído, nos lo está hablando para poder percibir las cosas espirituales. Eso lo hemos platicado en otras veces y solo lo voy a poner así. Usted sabe que
nuestro cerebro piensa, ¿verdad? Ala, no piensa su cerebro. Contésteme pues. Su cerebro piensa, obviamente, ¿sí? Y usted tiene algo que se llama mente, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una mente que no es esta física, sino que nuestra alma tiene una mente. Esa sigue viva después de morir. Usted recordará que cuando el Señor Jesús habla del rico y Lázaro, dice precisamente que el rico ya en el Seol, o sea, ya muerto, le dice, y es más, la mente tiene una mayor capacidad, la mente espiritual tiene una mayor capacidad de percibir las cosas y de recordar todo, porque como sabía él quién era Abraham, y le dice, Padre Abraham, y se empieza a referir a Abraham, y él le dice, Abraham le contesta, y le dice, le dice a él, Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos. O sea que su mente siguió trabajando. A los cuales yo quisiera que enviaran a Lázaro para decirles que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, démonos cuenta que lo que nosotros podemos percibir en este cuerpo es el reflejo de algo espiritual que nosotros tenemos. Porque usted y yo ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Usted y yo somos espíritu, ¿verdad? Que tiene consigo un alma y que está puesto en un cuerpo. Usted no es lo que usted ve en el espejo. Lo que usted ve de su hermano es nada más una envoltura o un envoltorio. Eso es todo lo que usted ve de él. Pero la realidad está internamente. La realidad está ahí adentro. Lo que verdaderamente está ahí adentro. Y de hecho el apóstol Pablo lo dice, que vendrá el día en el que seremos conocidos tal como fuimos conocidos en el principio. Amén. Ok, entonces, a desarrollar, o pudiéramos pedir al Señor, ¿verdad? El poder desarrollar esto, la capacidad de oír. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros necesitamos ir más allá de tan solo percibir las palabras que usted escucha cuando alguien predica. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Si nosotros invitamos a alguien que vaya pasando allá afuera y lo sentamos acá y al final le preguntamos qué fue lo que yo prediqué, pues si tiene una mente muy buena le va a decir, le va a explicar incluso y hasta de una mejor manera lo que yo pude haber dicho. Pero la pregunta es, ¿y será que su espíritu pudo percibir lo que oyó de Dios para ser edificado? Porque no se trata de venir y sentarse y ocupar una silla. Se trata de que nosotros podamos ser edificados, que nuestro espíritu vuelva otra vez a tener la estatura que tuvo en algún momento. Porque si no, ¿sabe qué? Solo tenemos religión. Y a eso no fuimos llamados. Dios no nos llamó a tener una religión. Tener una religión, la mejor religión, según lo que la palabra declara, es atender a la viuda y al huérfano en sus necesidades y limpiarse de las cosas del mundo. Pero Dios nos llamó entonces a tener una relación con Él, pero esa relación solo se tiene cuando nosotros logramos desarrollar la capacidad de oír más allá de lo que tan solo perciben nuestros oídos. Que nuestro espíritu reciba lo que la palabra tiene allá adentro. Por eso la Biblia misma nos declara a nosotros que su amor y su palabra son altas, son anchas,
pero tienen algo que se llama profundidad. Y la profundidad de la palabra es la que nos permite a nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, que es lo que andamos buscando. Alguien puede cambiar su vida solo cuando percibe, cuando tiene la capacidad de oír la voz del Espíritu que le habla a través de lo que alguien le está exponiendo de la palabra. Entonces, porque si no, lo único que está haciendo es oír, pero se vuelve un oidor olvidadizo. ¿Por qué no buscamos eso? Santiago lo dice, por eso lo dice. No sean ustedes oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces de la palabra. Entonces, es necesario, al decir hacedores eficaces, es que vamos a poner bien por obra la palabra que hemos escuchado. Pero, ¿cómo vamos nosotros a realizar aquello? ¿Cómo vamos nosotros, hermano, a desarrollar una vida espiritual si no estamos oyendo la profundidad de la palabra? Si nuestro ser interno no está captando las verdades de la palabra. Y ahorita le voy a mencionar algunos versículos ahí muy interesantes. ¿Lo tenemos? Si lo tiene alguien, si lo podemos leer. No sé quién lo tenga. Uh-huh. Va, entonces, usted quiere ser bienaventurado en lo que hace. No dice en lo que oye, en lo que hace. ¿Qué es bienaventurado en lo que hace? ¿Qué significa ser bienaventurado en lo que hacemos? ¿Ah? Feliz, dichoso. ¿Usted quiere ser feliz en su matrimonio? ¿Usted quiere ser feliz en su vida? ¿Usted quiere ser feliz en su trabajo? ¿Usted quiere ser feliz con sus hijos? ¿Usted quiere ser feliz incluso cuando va de vacaciones? Ahí es cuando más feliz estoy, pastor. Depende. Porque hay quienes van de vacaciones y ¿sabe qué? Regresan diciendo, ala, todo lo que me sacaron, que de una vez, hombre, ahora sí que tengo que pagar un montón. Hay quienes regresan diciendo, ala, me quemé todo, qué desgracia ahora para regresar. Eso es no haber disfrutado lo que usted supuestamente iba a disfrutar. Vengo más cansado de lo que me fui. Entonces, hermano, no se disfrutó. Pero digo esto porque si algo Dios quiere es que nosotros seamos felices por completo. ¿Cómo vamos a ser felices? Cuando nosotros seamos hacedores de la palabra, de la ley perfecta, de la libertad. Amén. No solo oidores. No se trata, una vez más se lo digo, no se trata de que usted venga, se siente aquí y oiga nada más y se lo lleve y tal vez se aprendió unos cuantos versículos y se va. No. Es si yo lo estoy viviendo continuamente y eso me hace ser feliz y eso me produce felicidad. Porque puede hacer que alguien lo escuche, pero al salir de aquí y se vaya a la casa, siga con los mismos problemas. Entonces quiere decir que no ha oído, no ha desarrollado la capacidad de oír la profundidad de la palabra. Pero vayamos a la Biblia, porque la Biblia nos explica a nosotros todas las cosas. Entonces acompáñenme por favor aquí a Hebreos 5:11. Mire lo que dice, esto es bien tremendo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, oiga, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, el apóstol Pablo, cuando usted ve el contexto, los pasajes anteriores, se va a dar cuenta que dice la escritura precisamente, hablando del Señor Jesús,
hablando de Melquisedec, habla de algo que creo que se ha manoseado, tergiversado y hecho tan terriblemente mal la explicación del diezmo, ¿verdad? De todo eso habla cuando usted busca lo anterior, el contexto. Pero dice el apóstol Pablo precisamente que es algo muy difícil de explicar, pero que no se puede explicar precisamente cuando se tienen oídos tardos. Cuando nos hacemos los locos, pues, para oír. Por eso es que la iglesia en este tiempo, hermano, salieron tantas formas de doctrina, y especialmente con respecto a eso, y algunas otras cosas más, porque la gente se hizo tarda para oír. No pudieron desarrollar la capacidad del entendimiento, porque lo que nosotros oímos nos lleva a comprender las cosas y a entender las cosas para poder desarrollarlas. Si usted no oye, entonces no va a tener la capacidad de comprensión. El Señor le habló a una mujer, usted recordará, bueno, a dos mujeres, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro, otro Lázaro, ¿verdad? Como que los Lázaros tienen que ver con gente que no supo ir, ¿verdad? Pero usted recordará que el Señor visitaba continuamente una casa que era la casa de Marta, de María y de Lázaro. Pero sucedió algo, y es que María dice que ella se sentaba a los pies del Señor. ¿Y qué hacía? Oía, ponía atención, ella se sentaba y no la distraía nada. Marta estaba ya preparando el almuerzo, Marta pasaba por allá con la aspiradora, Marta iba a sacar al perro por este otro lado, Marta andaba contestando los textos que María no contestaba, etcétera. Entonces, pero nunca puso atención a lo que el Señor estaba explicando. Entonces, se desvió en su teología. Lo que le dijo, bueno, lo voy a decir así, no se desvió en su teología. Tenía una muy buena teología, pero no comprendía la profundidad de la palabra. Porque la palabra era para dar vida en ese momento. Y viene el Señor y dice, María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa parte? Lo que había oído, lo que había percibido. Pero ¿sabe qué? Lo lindo de esto es que ella la acompañó de fe. Y cuando tuvo el momento, la oportunidad de dar vida o de pedir que dieran vida, entonces le dijo al Señor, yo sé que si tú hubieses venido antes, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que tú puedes hacer algo ahora. Esa fue la diferencia entre Marta y María, en que María veía las cosas a futuro. Perdón, Marta las miraba a futuro. Pero María, ¿cómo las miraba? Para el presente, para el ahora. Era una fe continua la que ella tenía. Entonces, alcanza ver cómo el Señor Jesús se compadece y va a levantar a Lázaro. Por lo que ella había oído. Porque un oído atento era tener el entendimiento de las cosas. Amén. Por eso dice la palabra que el que oye la escritura, en la explicación de la parábola del sembrador, ¿se recuerda? El que oye la escritura y la entiende, ese lleva fruto. Entonces quiere decir que hay gente que oye pero que no entiende, porque no tiene fruto. Dígame usted algunos frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, el dominio propio. ¿Qué más? La templanza.
Esos son los que Gálatas 5:22 dice. Pero digamos, también hay frutos de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Hay frutos apacibles de justicia. Eso viene después de la disciplina. Hay quienes ni para ser disciplinados escuchan o oyen bien. Entonces no dan fruto. Así que si usted y yo queremos ser de esa tierra que da fruto, lo que tenemos que hacer es prestar atención, oír, desarrollar la capacidad de oír. Que no solamente se quede con lo que yo fui y el pastor expuso. No, no, no. La capacidad de oír nos da a nosotros, hermano, el deseo de investigar más. El anhelo de ir tras de algo más. Entonces, usted evalúese. ¿Será que al salir de este lugar usted se va y bueno, pues ya vamos a comer y luego se me olvidó todo? Después nos vamos a juntar con los hermanos, nos echamos una chamusca, ¿verdad? Una cascarita o como usted le diga, de fútbol y se acabó. Se fue mi día. Mañana empezamos otro día. Perdóneme, pero entonces no desarrollamos la capacidad de oír. Solamente llegamos, recibimos y decimos, con esto es suficiente. Ahí, solo su oído aquí lo percibió. Más allá no. Porque cuando se levanta mañana, usted se da cuenta que sigue con las mismas situaciones en su vida y en su corazón. No ha podido transicionar, no ha podido cambiar. ¿Por qué? Porque solo lo oyó con estos oídos, solo lo percibió aquí y lo llevó a la mente aquí nada más. Pero cuando nosotros desarrollamos la capacidad de oír por el Espíritu, entonces se oye aquí, llega a la mente, pero llega al corazón y entonces el corazón es transformado. Por eso dice la Biblia aquí, yo les quisiera explicar todas estas cosas, porque son difíciles de explicar, dice el apóstol Pablo. Pero el asunto es que se han hecho tardos en oír. No han puesto la atención necesaria para poder descubrir la profundidad de la escritura. Yo solo se lo estoy exponiendo nada más. Usted se evalúa, usted solito. Porque debiendo ser ya maestros, oiga, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva, ese es el verso 12, de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, volver a redundar otra vez en lo mismo, volver a redundar otra vez en lo mismo. Mire, hay un famoso corito que decía precisamente, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿No se le hace a usted eso algo muy ridículo? Alguien decía ahí, cuando uno cometía un error, no sé si a usted se lo dijeron en alguna oportunidad, pero cometía un error y le decían, no hombre, qué mal estuvo. Lo volvía a cometer y le decían, qué burro sos. ¿Verdad? Pero déjeme decirle que es muy mala la expresión de insultar al burro. Porque el burro tiene la capacidad de no caer dos veces en el mismo hoyo. Es más, a los burros los ponen cuando no había mediciones para carreteras, ni tampoco satélites, ni nada de eso. ¿Sabe qué ponían? A un burro a que caminara, porque el burro podía ir en el mismo lugar de ida y de vuelta, sin perderse. Entonces no era tan burro como algunos, ¿va? No, usted es precioso en el Señor. Pero mire, hermano, ¿sabe qué? No seamos tardos para oír. Ya algunos a estas alturas deberíamos de ser maestros. ¿Qué es ser maestro? Alguien que se pone aquí, que así como usted, que pone todas esas cosas. No, no, no. El maestro, su principal característica debería de ser
El ejemplo. El ejemplo. Realmente un maestro no es aquel que tiene la capacidad. Yo conocí maestros, obviamente, ¿verdad? Estudié, gracias a Dios. El Señor no me permitió estudiar. Pero había maestros que eran buenos para explicarle a uno, hermano, las cosas. Pero de los maestros que más uno aprendía eran de los que daban ejemplo de sí mismo en la aplicación de lo que ellos estaban enseñando. Entonces el Señor dice, no sean tardos para oír, desarrollen la capacidad de oír. ¿Para qué? Para ser maestros, para ser ejemplos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, sé ejemplo, ¿sabe qué le estaba diciendo? Sé un maestro. Sé un maestro. Y ser un maestro significa no tengas tardo tu oído. Oye bien, analiza bien y deja que el Espíritu Santo te dé la instrucción, te enseñe cómo se desarrolla todo aquello. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche, oiga, ¿cómo es? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y hay un versículo, si me lo buscan por favor, dice que no hay diferencia entre el niño y el esclavo, entre el hijo y el esclavo, el hijo niño y el esclavo, no hay diferencia. ¿Por qué tantos cristianos siguen siendo esclavos de las mismas situaciones que hace 20 años cuando se convirtieron? O hace 5 o cuánto tiempo tenga de tener esa misma afección. ¿Sabe por qué? Porque sigue siendo niño, es tardo para oír. No ha desarrollado la capacidad de oír. Y por eso está como está. Y uno dice, ala, pero si ya lo hemos predicado 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y siguen lo mismo. Está igual que cuando empezó. Por esas situaciones es que hay gente que dice, yo para ser cristiano como mejor sigo como estoy. Creo que he avanzado más que él siendo cristiano. Lo que pasa es de que no ha desarrollado la capacidad de oír. ¿Lo tenés, Richard? Leámoslo, por favor. Gálatas 4:1. Pero también tanto nada difiere. Va, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo es el tiempo señalado por el Padre? Cuando madure. Señor, pero ¿por qué no recibo? Mira cuánto tiempo llevo yo de esperar estas cosas. Yo sé que son tus promesas, estas cosas. Yo soy heredero de estas situaciones. Sí, pero la pregunta es, ¿y está madurando? ¿Y ha desarrollado la capacidad de oír? Aquí le voy a poner algunos ejemplos para ver si nosotros hemos desarrollado la capacidad de oír. Mire, la palabra sentidos, aquí, porque no se lo he puesto, ¿verdad? Verso 14, aquí está. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. La madurez no es la edad. La madurez es la capacidad que yo tengo para oír, entender y desarrollar algo. Eso es madurez. Y entonces dice, aquí, por el uso, han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mire, ¿sabe cómo me doy cuenta yo que he desarrollado la capacidad de oír? Cuando tengo discernimiento entre el bien y el mal. Cuando desarrollo en mí la capacidad de decir, esto no está bien, porque no le agrada al Señor. Y me detengo a hacerlo. Pero cuando yo soy niño, cuando sé que algo es malo, pero de todas maneras lo hago.
Entonces ahí puedo ver que yo no he desarrollado la capacidad de oír, que sigo siendo un niño. Porque mis sentidos, mire, usted le dice a su bebé o a su chiquito de 2 años, lo trae aquí y usted ve que él va a meter las manos aquí, mire, o va a meter algo ahí, un pedazo de hierro o algo, y lo va a meter ahí y usted le dice, no lo haga. Y entonces viene y lo quita. Pero usted se va para allá y en lo que usted va para allá y ve que no lo está viendo, allá va a meter otra vez, ¿verdad? Aquello. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Oyó? Sí, pero no entendió. No entendió. Ahora, si su hijo tiene 15 años y va a meter aquí un pedazo de hierro, hermano, y usted le dice no, y usted se va y lo va a hacer, tiene una deficiencia mental. Pero yo creo que a los 15 años, un muchacho ya no hace eso. ¿Por qué? Porque desarrolló. En algún momento lo oyó, en algún momento vino la instrucción de decirle, no, mijo, no vayas a meter la mano ahí o con algo de fierro porque te vas a electrocutar. Y ya no lo va a hacer. Es decir, tuvo la capacidad de oír, de asimilar, de entender y ya no realizarlo. Pero sabe una cosa, como cristianos muchas veces el Señor nos habla y nos dice, ese camino por el que vas no está bien. Y uno sabe que es malo. Uno tiene la uno no entiende porque realmente no entendió. Pero sabe, nada más. Sabe que es malo. Ya el Señor le habló en su interior. Y todavía dice, Padre, si esto está mal, por favor, dame una señal. Sí, hermano, perdone, pero si usted sabe que está malo, ¿por qué lo va a hacer? ¿Para qué quiere una señal? Le voy a decir algo. Y Dios muchas veces no, en medio de nuestro capricho, nos da una señal. ¿Y sabe qué hacemos? No la ignoramos. Lo hacemos. La señal ahí está. Pero no es que la ignoramos. Es que no tuvimos la capacidad para discernir. Porque ¿qué es discernir? ¿Ah? La palabra discernir significa poner en orden en nuestra mente cada cosa. Es decir, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entonces, el que discierne tiene la capacidad de decir, esto no está bien, entonces esto me va a hacer mal. Esto no es, esto es de Dios, entonces esto me va a hacer un bien. Pone las cosas en su lugar, tiene la capacidad de poder poner en orden los pensamientos. Entonces, aquí el Señor está diciendo a nosotros, ustedes deben de desarrollar en sus sentidos, en este caso el oído, tienen que oír para discernir y no hacer o tener la capacidad de tomar una decisión de decir, no lo hago. Porque Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué teniendo el dominio propio muchas veces nosotros nos vamos en pos de aquellas cosas que no están bien? ¿Será por falta de dominio propio? Fue por la falta de capacidad de oír y poner por obra ese dominio propio. Pero sigamos aquí, mire. Vayamos a Deuteronomio, esto es bien precioso. Deuteronomio 6:1. Oiga, estos son pues los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase.
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Entonces, dése cuenta lo que el Señor hizo. Le dio a Moisés, le dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los derechos que el Señor Dios mandó que les enseñe para que los pongan ustedes por obra en la tierra a la cual ustedes van a ir a poseer. Esa tierra, precisamente los mandamientos, los estatutos y los derechos que el Señor les estaba dando, era para normar sus vidas, porque a la tierra que ellos iban, era una tierra que absorbía muy rápidamente. El mundo es absorbente. El mundo es absorbente. La tierra donde ellos iban, de hecho ellos lo dijeron, esa tierra se traga a los hombres, come a los hombres. Y entonces el Señor les dio todos esos mandamientos, estatutos y todo lo demás. ¿Para qué? Para que no desviaran su corazón, para que no se fueran en pos de los dioses que estaban en esa tierra. ¿Y sabe qué hicieron? Fue lo primero que fueron a hacer. Se fueron en pos de los dioses que ahí estaban. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la capacidad de oírlos. Y ahorita se lo voy a leer aquí. Mire, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo. ¿Qué quiere decir eso? Generaciones, ¿verdad? Generaciones. Entonces quiere decir que nosotros somos los responsables de trasladarle a nuestra siguiente generación el poder desarrollar también ellos la capacidad de oír a través de nuestro ejemplo. Pero ¿qué ejemplo sería un padre que le dijera a sus hijos: no estés fumando, no es bueno, esto te va a dañar los pulmones? ¿Será un buen ejemplo? No lo es. Pero ese hombre no tuvo la capacidad tampoco de desarrollar su oído, para quien antes, tal vez bien, sano, una persona atlética, le dijo: no fumes. Le dio un ejemplo, pero no lo oyó, no lo puso por obra en su vida. Entonces el Señor les estaba diciendo aquí: yo les dejo estatutos, mandamientos a ustedes, preceptos, etcétera, para que los vivan ustedes, después lo trasladen a sus generaciones y esas generaciones a las siguientes generaciones. ¿Cuál era el motivo? Para que ellos tuvieran una vida sana y que el Señor no llegara a visitar la maldad, porque la Biblia dice que el Señor llega a visitar la maldad en la tercera y cuarta generación. Cuando se encuentra la maldad en aquel lugar, el Señor deja la puerta abierta para que el enemigo pueda entrar ahí y haga lo que quiera con aquellos que no supieron oír y que no pudieron delegar o dar estos mandamientos, estos estatutos, estos preceptos a los que vienen. A esas generaciones les va a dar la oportunidad de recibir fortaleza, fuerza si buscan al Señor. Van a recibir las herramientas y todo lo que usted quiera, pero van a tener que librar esa batalla. Entonces uno dice: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Estoy de acuerdo con usted. Perfecto. Buen deseo. Pero ¿sabe qué? Entonces corrijamos. Entonces dejémosles un buen ejemplo. Entonces traslademos nosotros y desarrollemos la capacidad de oír. Porque ¿qué ejemplo podemos decir nosotros, hermano, de decirle a nuestros hijos: oren, oren, la oración es poderosa, oren usted? Y usted nunca ora. Nunca, pero ni para sentarse a comer lo ven orar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder dejarles a ellos algo? No se va a poder. Ellos van a tener que batallar con aquello. Porque
porque no hemos oído, no hemos desarrollado la capacidad de oír la profundidad de la palabra que nos va a beneficiar. No sé si estoy siendo claro en lo que le estoy diciendo. Ok, entonces sigamos un poquito más. Dice, verso 3, aquí va. Oye pues, oh Israel. Usted sabe que el Israel de Dios somos nosotros, ¿verdad? Por lo que el Señor dijo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No lo estaba despidiendo, ¿verdad? No, sino para que te vaya bien, para que sean multiplicados, como te ha dicho Jehová Dios, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Y luego, bueno, aquí, ahorita le voy a decir. Y luego vuelve otra vez en el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también dentro de lo que tenía que oír, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, es decir, con todas tus fuerzas. Eso había que oírlo. Pero había que entender entonces qué había aquí, el por qué, el oír esto. Cuando la palabra oír ahí, vamos a ver si lo apunté. No, más adelante yo creo que es la palabra shamá, si no estoy mal, si alguien lo puede buscar, lo apunté en alguno de los slides, pero no me acuerdo en dónde. Pero esto nos permite a nosotros, hermano, desarrollar poderes para nosotros y para nuestras generaciones. Entonces, digamos, una de las cosas, aquí dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Es el shamá? ¿Sí? Leámoslo. ¿Qué dice? Sí, no sé si tienen el micrófono por ahí. Pero así como cuando jugás fútbol, mijo. Eso, rapidito. Va, oiga, no es insultativo. Usted es inteligente. Lo que nos falta es oír. ¿Verdad? Va, dése cuenta todas las aplicaciones que tiene el shamá, ¿verdad? El oír. Entonces el Señor les estaba diciendo aquí, oigan, oh Israel, ¿ustedes quieren que les vaya bien en todo? ¿Sí? ¿Usted quiere que le vaya bien en todo? Entonces lo que tenemos que hacer es poner por obra los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Pastor, ¿los 10 mandamientos? No solamente esos. Esos son 10. Pero hay mandamientos en toda la escritura. Hay preceptos en toda la escritura. Hay normas, hay reglas para desarrollar el evangelio. Hay mandamientos del Hijo, hay mandamientos del Espíritu que nos van a dar a nosotros, hermano, todo el panorama de dónde caminar y cómo caminar para que nos vaya bien en todo. Mire, por ejemplo, pastor, yo quiero aumentar mis riquezas. ¿Usted quiere aumentar sus riquezas? No, usted no tiene ganas de aumentar. De plano le hace falta el aire acondicionado. Usted tiene deseos de aumentar sus riquezas. No solo las espirituales, sino también las materiales. ¿Verdad que sí? Bueno, yo sí. A la que chucho, pastor. No, porque pues su bendición es mi bendición. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, eso es un estatuto. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar riquezas? Trabajar. Yo pensé que usted me iba a decir que nos pusiéramos a orar 20 días de ayuno y oración. No, también. Pero trabaje.
Trabaje porque la Biblia dice que entonces el Señor vendrá y nos va a dar la capacidad también de tener los pensamientos para hacer riquezas. Mientras usted está trabajando, le van a venir los pensamientos para hacer riquezas. Tal vez es algo muy natural lo que le estoy poniendo, pero como a veces, ¿verdad? Eso es lo que nos permite desarrollar aquí en la tierra, ¿verdad? Un poco, la plata. Pero solo es un ejemplo nada más el que le estoy dando. Usted póngalo con cualquier cosa. Todos los mandamientos, oye inteligentemente, tómalo para ti, busca la profundidad de las cosas y entonces te va a ir bien en todo lo que tú hagas. No vas a tener queja. Pastores, que fíjese que lo que pasa es de que ayer llegué y viera cómo, qué mal nos fue con mis hijos. Nos fue muy mal con ellos. Son unos desobedientes, no quieren poner atención. Ok, está bien, pero la pregunta es, ¿y será que el corazón de nosotros como padres ya se volvió a nuestros hijos? ¿Será que conocemos cuáles son las necesidades que tienen? ¿O será que estamos tan afanados en las cosas de este mundo? Es que lo que pasa es de que yo les doy todo lo que ellos quieren mal. Y no se trata de darles todo lo que quieren. Porque por ese deseo de darles todo lo que quieren, entonces usted los desatendió en las partes más importantes, que es el darles el amor, el cuidado, la atención necesaria. Nuestros hijos no todo es, pues está bien, si usted tiene para darles, dele, no hay problema, pero más que eso, más que lo material, dele las cosas espirituales. Más que las materiales, deles un tiempo. Y entonces va a volver su corazón a sus hijos. Y los hijos entonces también deben devolver el corazón a los padres. Automáticamente van a volver al corazón de los padres. Mijito, mira, yo ya fui con vos al cine. Acompáñame a la iglesia. Sí, papá, vamos. No es un canje, sino que simple y sencillamente ellos están entendiendo. El corazón de mi papá ya volvió conmigo. Ahora entonces yo voy a volver también mi corazón a mis padres. Y ya las cosas van a empezar a salir bien. ¿A causa de qué? De haber oído lo que la palabra nos enseña a nosotros. Amén. Ok, sigamos, mire, aquí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿De qué está hablando? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué es lo que el Señor quiere que oigamos? ¿Sabe qué? Unidad. Unidad. ¿Sabe cómo va a llegar la unidad en medio de nosotros? ¿Sabe cómo llega la unidad a las familias? Cuando todos estamos juntos en la mesa el último jueves del mes de noviembre. ¿Será que el día del pavo nada más? ¿Será que el día de Thanksgiving es el único día que el Señor quiere que nosotros tengamos unidad? No. Tiene que ser todos los días en nuestra vida. Pero ¿cómo va a llegar la unidad? Le voy a dar la clave. ¿Cuál es la clave exacta para que nosotros tengamos unidad? Es que cada uno desarrolle la función que le corresponde dentro de la casa. Así tenemos unidad. ¿O no? ¿Cuántos de aquí quisiéramos tener hijos que cuando uno les dice, mijito, mira, lo único que tenés que hacer es nada más ordenar tu cuarto, mantener tu cuarto así como que es la Barbie y el Kent, ¿verdad? ¿Usted ha visto a la Barbie y el Kent? Todo así bien ordenadito y todas las chicas, ay, qué lindo, qué cuarto, sí, pero ¿por qué no lo ordenan? Todos quisiéramos tener hijos así. Algunos tendrán, pues que está bien, sus hijos tal vez son así, ¿verdad? Y fallan en otras cosas. Pero cuando nuestros hijos están desarrollando su función y nosotros la nuestra, tenemos unidad. Cuando usted como padre funge como padre, cuando sus hijos, hermano, usted ya les ha explicado, ya les enseñó, ya les dijo, pero ellos siguen otra vez y desobedecen, entonces usted también los agarra de la oreja, ¿verdad? Y les dice, esto te dije que no tenía que ser así, y los corrige. Entonces va a venir la unidad.
Porque usted como padre está, oiga bien, no está abusando, está ejerciendo su paternidad y su autoridad sobre sus hijos. Pero qué mal cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Ay, no, es que si no se va a poner molesto. Es que me dijo que sí iba a ir de la casa. Si quieres te hago tu maleta, papito. Yo te ayudo. Tenemos que entender que lo que el Señor quiere es unidad en medio de nosotros. Cuando Satanás quiso usurpar primero a entidades superiores que eran las estrellas que estaban alrededor del Señor y después pasarse al trono de Dios, entonces desarmonizó con todo y lo tuvieron que sacar porque oye, oh Israel, el Señor uno es. Pero no dice la Biblia que son tres, sí, pero cada uno cumple una función y cuando como están armonizados en desarrollar su función, se vuelven uno. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok, entonces yo voy a ir terminando porque ya me están presionando aquí también. Veo a la hermana del teclado así. No. Y voy a terminar con esto. Hebreos capítulo 4, verso 2. Esto es un pasaje precioso también. Dice la escritura, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, el evangelio, ¿verdad? En algunas partes dice el evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok, entonces aquí debo de decirle algo. Nosotros no podemos tener ningún beneficio de las cosas que oímos cuando no acompañamos de fe a la escritura. ¿Y qué es el acompañamiento de la fe? ¿Ah? Creer para ponerla por obra. Porque mire, usted puede decir, ¡ala, qué bonito mensaje! Me pareció bien y todo, irse de aquí, calidad, contento y lo que usted quiera. Pero no era ponerla por obra. Entonces, ¿qué pasó? Yo soy un buen oidor de la palabra, pero no soy un creyente de la palabra. Porque no tengo fe para ponerla por obra. Yo oigo muy bien con estos oídos, pero mis oídos espirituales nunca se desarrollaron. Y entonces dice que ningún provecho tuvo la palabra para ellos. ¿Por qué? Porque no la acompañaron de la fe. Un buen lector de la palabra, un buen predicador, un buen ministro de alabanza, un servidor extraordinario. Pero si somos incrédulos, si no somos creyentes, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque todo lo que oímos ahí se quedó. Y entonces, ¿sabe qué? Nos transformamos o nos parecemos a aquel hombre llamado Tomás. ¿Se recuerda? Hermano, 3 años y medio donde el Señor Jesús, la palabra viva, les estuvo enseñando. Cuando resucita, el Señor se presenta con ellos. Todos estaban ahí, menos Tomás. Pero se imagina usted, no sé cuántos eran, más de 12, por supuesto, los que estaban en aquel lugar. Pero los 11 le estaban diciendo a Tomás: hey, Tomás, el Señor se apareció. ¿Te acordás que nos lo dijo? ¿Te acordás que dijo incluso destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar? ¿Y sabe qué dijo Tomás? Déjeme sacar mis notas. Oh, sí, aquí está, yo lo tengo apuntado.
Pero ¿saben qué? Hasta que no lo miren, no lo voy a creer. Muchas veces nosotros estamos así. Solo oímos, pero no somos hacedores eficaces de la palabra. Y entonces nuestra vida de cristianos se vuelve monótona. Nuestra vida de cristianos se vuelve una vida simplemente cristiana, de nombre, pero no tiene acción. Yo quiero ver milagros, prodigios, maravillas. Pastor, quiero ver cómo se echan fuera los demonios. Amén. Practíquelo. Póngale fe. ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejo. Vaya a buscar un endemoniado. Créale al Señor y desenchamúquelo. Pastor, yo quisiera que el Señor me usara en mis manos con estos dones de sanidades. Calidad. Váyase a un hospital. Espere a alguien en la entrada y dígale: ¿puedo orar por usted? Y créalo, creámoslo. Eso es haber oído. Pero si no, eso es haber oído en la profundidad del Espíritu. Pero si no, solamente oímos aquí y se nos quedó bien grabado aquí, pero nunca bajó a nuestro corazón. Y por eso es que muchas veces como cristianos vivimos una vida, perdón, lo voy a decir así, no me lo voy a tomar a mal, mediocre en el Señor, de tibios en el Señor, de tibieza. Queremos mucho, pero hacemos poco. Por eso hay que desarrollar la capacidad de oír. Me dijeron algo, voy y lo pongo por obra. Yo lo creo. Cuando yo acompaño de fe lo que oí, entonces va a tener un resultado. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda lo que Él dijo. Y como usted lo creyó, bueno, Señor, yo te creo a ti. Yo voy a ir a imponer mis manos, Señor, sobre este que está enfermo. Y tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Entonces yo te creo, con todo mi corazón te creo. Pastor, pero mire, ya llevo 5 minutos con mis manos puestas y no pasa nada. ¿Cuándo le quito las manos? Hasta que se sane. Hasta que se sane. Pero ya llevo 3 horas aquí, pastor, y no hay modo que se vaya el demonio y ya me quiero ir yo. Hasta que lo saque. ¿Sabe por qué? Porque precisamente nuestra fe es probada en ese momento. Oímos, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner por obra. Amén. Desarrollemos la capacidad de oír. La capacidad de oír entonces es visible cuando nosotros creemos y hasta que vemos lo que hemos creído. Entonces podemos decir: oí atentamente y pasó. Ejemplo, pastor, una vez más, María. ¿No mandaron a llamar al Señor cuando estaba enfermo Lázaro? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo el Señor? No fue. Tuvo que haber pasado. Yo le he hecho las cuentas más o menos a usted. Si Lázaro estaba enfermo, le mandaron a decir al Señor y después se murió. No sé qué tanta haya sido la enfermedad, tan fuerte tal vez. Pero supóngase usted que agonizó y tuvo unos 3 días en que agonizó y se murió. Y ahí iban 4 días. Luego llega el Señor y dice, las mismas hermanas le dicen: 4 días lleva de muerto. O sea que ya había pasado una semana, más o menos. Solo estoy calculando. Ya había pasado una semana. Una semana en prueba de fe. Lo que había oído Marta y lo que había oído María. ¿Qué pasó? Marta solo había oído con estos oídos. María acompañó de fe lo que había oído. Se esperó toda una semana. A la pastora, o sea que quiere decir que si este no se sana hoy, yo tengo que estar toda la semana. A lo mejor.
No lo desenchamucamos hoy. ¿Será que nos va a tener que pasar toda una semana? A lo mejor. Pero sabe una cosa, si tenemos fe, van a suceder aquellas cosas. Si lo que oímos, nosotros decimos, sí, Dios va a hacer, Dios va a orar, Dios va a hacer las cosas, entonces yo voy a creer hasta que pasen. Porque tenemos que aprender a oír inteligentemente. Tenemos que aprender a oír en la profundidad del Espíritu. Incluso ahí vamos a aprender de tal manera que quizá por el que estamos orando, el Espíritu nos va a oír, nos va a decir a nuestro oído: ya no ores más, yo me lo voy a llevar. Entonces vamos a aprender a orar también. Padre, te entregamos a este siervo, Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Y con esto termino. Porque había un hombre llamado Simeón, que precisamente es el que oye. Cuando él dice que María y José entraron, hermano, al templo para presentar a Jesús, el Espíritu había hablado a aquel hombre y fue al templo ese día. Ya era un hombre tal vez entrado en años. Y entonces cuando llegó y vio al niño, él estaba viendo el cumplimiento de algo que había oído él por muchos años. Porque la profecía decía: un niño os es dado, un niño os es nacido, su nombre será Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces, hermano, cuando lo vio, le dice Simón, como había oído, él sí había oído bien. Entonces vino, lo agarró, lo tomó, lo vio y le dijo al Señor: ya te puedes llevar a tu siervo en paz. Es decir, el tiempo de mi muerte ya llegó. ¿Por qué? Porque el tiempo de la muerte era cuando yo vea a la consolación de Israel. Así que muchas gracias por haberlo traído. Yo oí, así que me voy y muero en paz. ¿Se imagina usted oír a ese nivel a Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Y vamos a suplicarle al Señor en esta hora: abre mis oídos, dame la capacidad de oír. No solo lo que recibe, lo auditivo que yo puedo percibir, sino lo espiritual que tú tienes para mi vida. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, que levante sus manos un minutito, por favor. Y en el nombre de Jesús, hoy en esta hora vamos a suplicarle al Señor que Él abra nuestros oídos, que nos dé la capacidad de oír, no solo con estos sentidos de afuera, sino que se transforme en la profundidad de la palabra para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, para desarrollar una vida espiritual dentro de esta tierra natural, y así ser nosotros portadores de luz, y así poder ver cómo otros creen por la palabra que nosotros les estamos dando, ver cómo otros llegan a los pies de Cristo por el ejemplo que nosotros estamos dando, a causa de haber oído, entendido, comprendido y desarrollado la palabra que nos lleva a lo espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor bendito, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia con la necesidad, Señor, de que tú nos ayudes a desarrollar por tu Espíritu, Señor, estos sentidos espirituales, Señor. Y hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que nuestro sentido del oído, Señor, pueda ser abierto más allá de lo que oímos en esta tierra. Que nuestros oídos, Señor, sean destapados más allá, Señor, de lo que tan solo podemos percibir en lo natural. En el nombre poderoso de Jesús.
Y así como tu Hijo Jesús metió sus dedos dentro de aquellos oídos del sordo y gritó: Efata, así sea en nosotros, y tocó su lengua con su saliva. Yo te ruego hoy en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo hoy ponga, Señor, sus dedos dentro de nuestros oídos y nos destape diciendo: Efata, para que oigamos, Señor, la explicación espiritual de lo que percibimos naturalmente. Para que no sea en nosotros, Señor, una religión, Señor, sino sea para nosotros la relación íntima que tú quieres con tus hijos. Que no solo nos vayamos de este lugar habiendo cumplido un requisito de llegar un domingo, un sábado, un lunes, un martes o cualquier día de la semana a la iglesia, sino que nos vayamos con la comprensión, Señor, de las cosas espirituales que nos van a cambiar en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, por favor, mete tus dedos en nuestros oídos y destápalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres acompañarme, yo te ruego que pongas tus dedos en tus oídos y que le digas al Señor: Señor, destapa mis oídos a lo espiritual. Destapa mis sentidos, Señor, naturales, para que pueda escuchar lo espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te ruego que desarrolles la capacidad de oír en nuestras vidas. Por amor a tu nombre, Señor, que podamos oír tu voz. Oye, oh Israel, oye, oh río de vida, oye las palabras del Señor, oye sus mandamientos, oye sus estatutos, oye que Él es uno, oye que en todas las cosas vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, todo te va a salir bien a causa de guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes y ponerlas por obra. En el nombre de Jesús vas a poderle dar vida al Lázaro muerto en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Cuando oigas y puedas decirle: Señor, esto está muerto, 4 días tiene y ya hiede, no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo. Acompáñalo de fe, creámosle al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y que todo espíritu de incredulidad sea echado fuera, extirpado de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy un día de ayuno, que este género de incredulidad sea echado fuera, en el nombre de Jesús. Si en ti estaba ya el fracaso, ya no se puede. Si habías desmayado, si tus fuerzas ya no daban, hoy en el nombre de Jesús acompaña de fe esta palabra, porque el Señor viene para levantarte. El Señor viene para restaurarte. El Señor viene para darte de su ánimo, de su unción, de su vida. El Señor viene para darte nuevos pensamientos en Cristo. El Señor viene para levantarte de tu pobreza espiritual. Y si aún fuese física o material, también el Señor te hará prosperar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean destapados tus oídos hoy. Efata sobre de ti.
Efata sobre tus oídos, tus sentidos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor, queremos regresar a lo que vivimos. En el nombre de Jesús. Quiero volver a empezar otra vez. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Démosle gracias al Señor en esta mañana preciosa. Aleluya.